Y regresamos con esta programa especial que tenemos de Visiones el día de hoy. Nos tomamos una media horita más de lo que es el espacio habitual para conversar, por supuesto, primero aprender. Era muy pertinente el primer tema con la Fundación Arte de Vivir, donde teníamos que aprender a conocernos y respirar en momentos de estrés. Eso es la fundación que teníamos previamente, porque con el tema que estamos tocando con el diputado William Dávila es un tema que tenemos que aprender a respirar de las cosas que están ocurriendo. Y te dejé cómo rescatar ese hilo legal. La gente la gente no comprende de que no hay un reconocimiento por parte de bandos, no hay un reconocimiento por parte de lo que está ocurriendo, y esos problemas realmente estructurales, que es que el niño no tiene leche en su casa, que el café está más caro, que un cartón de huevo que amanece en 150 bolívares. O sea, ¿cómo rescatar ese hilo legal? Bueno, mira, claro que hay. La Constitución establece los mecanismos. A mí me están desconociendo un derecho y la Constitución me da a mí los mecanismos para restablecer mi derecho. Y por el otro lado, una autoridad que usurpe la Constitución tiene las respuestas constitucionales. Yo creo hay dos cosas que no hay que perder, que es la fe y la esperanza. Eso hay que acompañarlo con organización, con disciplina y seguir luchando. Nosotros no nos podemos dejar llevar por los obstáculos, que los vamos a seguir teniendo, porque esto no es fácil. Estamos peleando contra un régimen, no es un gobierno, es un régimen. Y todos los resquicios que existan, creo yo que hay que aprovechar. O sea, yo no me cierro, pero a medida que se van cerrando los canales democráticos, van surgiendo los derechos que establece la Constitución. El derecho de resistencia es uno. Y eso está establecido en el derecho constitucional republicano desde el siglo pasado, desde hace 200 años. O sea, nosotros tenemos que estar claros y sobre todo creo que preservar el valor de la unidad es muy importante. O sea, establecer como un esquema de trabajo muy claro, en un frente internacional. Ese frente no se puede descuidar, hay que seguirlo trabajando. No importa que hayan países dentro de la OEA o que la correlación de fuerzas todavía no sea favorable a Venezuela. No importa en el sentido de no ser pesimista, claro que importa, pero hay que seguir entonces, por ejemplo, desarrollando foros en las capitales más importantes de América Latina, por decirlo menos, en donde establezcamos una gran ofensiva de opinión pública internacional para esclarecer las cosas, para que la opinión pública de esos países presionen a su gobierno, para que la opinión pública de esos países cambien los parlamentos de esos gobiernos y para que efectivamente se desarrolle toda una estrategia con la sociedad política y la sociedad civil y los medios en esos países. Yo tengo la experiencia que viví del Perú, donde gobierna Humala, y llegó un momento hace un mes que estuve allí en un acto que se llamó de la fraternidad, que fue un meeting con Alan García, donde había más de 20.000 personas, y yo hablé allí y llevé un informe de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y la misma primera dama expresó que no se le podía dar o no se podía mirar para el piso para no ver lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Eso generó que el embajador de Venezuela ya le respondiera a la primera dama, porque le dijo, nosotros le prestamos más atención a las declaraciones del presidente. O sea, hubo una fractura allí y ahí ha habido un avance desde el punto de vista del mismo Congreso del Perú. Eso hay que hacerlo en Colombia. Eso hay que hacerlo en Uruguay, a pesar de que esté Mujica, pero ahí hay parlamentarios. Eso hay que hacerlo. Paraguay es muy proclive. Hay que tratar el caso de Brasil. Hay que hacerlo en México. Eso es una estrategia, eso es un frente internacional que incluye foros, que incluye estrategia de opinión pública, que incluye pedir derechos de palabra en las comisiones de política. Pero ahí no te arriesgas a que te puedan decir es que eso es injerencia internacional y nosotros somos soberanos. Porque si tú vas invitado por el Parlamento o invitado por universidades o por sectores sociales, es otra, o sea, no pueden pensar que tú estás haciendo injerencia en otro país o porque estás llevando una cosa de tu país hacia allá. No, tú estás cumpliendo una labor. Yo, por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión de Política Exterior. Bueno, a mí me invita a la Comisión de Política Exterior del Congreso de México y yo voy y explico lo que yo veo como diputado que soy. Ahora, yo no voy a ir representando ninguna silla. Simplemente estoy cumpliendo una función mía como diputado.
Igual, nosotros tenemos exiliados afuera. Hay que utilizar los exiliados, hay que ponerlos que están deseosos de cumplir una tarea. Y tienes tú el caso de Carlos Ortega. Porque yo creo que nosotros tenemos que movilizar el movimiento obrero, movimiento sindical. ¿Por qué? Porque hay una confusión en la izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana cree que aquí se está viviendo un gobierno de izquierda. Hay gente de izquierda que uno conoce en América Latina que creen que este es el paraíso de la revolución. Hay que hacerles ver que este es un gobierno antiestudiantil, un gobierno bonapartista, un gobierno antiobrero. Ahí tienes tú entonces a Carlos Ortega. Carlos Ortega puede liderar un movimiento sindical internacional donde le esclarezca al mundo sindical norteamericano, por ejemplo. Eso lo hizo Betancourt. Betancourt, uno de sus factores fundamentales, en aquella época de la Guerra Fría, que los Estados Unidos apoyaban a Pérez Jiménez, él tuvo allá un lobista sindical y él logró contactar al movimiento sindical norteamericano. Las universidades, los estudiantes, las federaciones de centro deben activarse desde el punto de vista de la Confederación o de la Federación Internacional de Estudiantes de América Latina para explicarle al movimiento estudiantil lo que aquí está pasando. Es una ofensiva. En el frente interno, bueno, en el frente interno nacional, bueno, no solamente son las protestas de calle, hay que crear toda una ofensiva de opinión pública nacional para contrarrestar el sistema de medios públicos del Estado, a través de medios alternativos, a través de medios nuevos de las redes sociales, a través de las pequeñas cosas, desde un volante, desde pequeñas asambleas, para explicarle a la gente las cosas. En el frente, por ejemplo, vamos a decirte, de los sectores sociales, como el mundo sindical, porque una de las grandes fallas que tiene la oposición, que desgraciadamente no tenemos un movimiento sindical fuerte. La CTV está prácticamente desaparecida. No tenemos un movimiento agrario fuerte. Bueno, nosotros tenemos que establecer un frente de lucha sindical. Hay que reunirse con los dirigentes sindicales de base. Hay que ver cómo hacemos para que efectivamente el movimiento obrero asuma la actitud que le corresponde y no quedarse callado ante el movimiento sindical del gobierno que creó unas federaciones paralelas. Igualmente, por ejemplo, en el sector popular de los barrios y de los caseríos y de las aldeas. Bueno, allí hay que crear frentes de lucha en defensa de la vida, por el costo de la vida, que está afectando a todos. O sea, hay que crear toda una organización que se puede hacer porque ahorita hay un entusiasmo en la masa que te lo permite. Y bueno, y poner, ¿cómo se llama? Aquellas en el asador. No permitir que se te quemen, pero tienes que ponerlas. El frente que nos corresponde a nosotros en la Asamblea, bueno, el frente que está allí, pues. ¿Qué tenemos que hacer nosotros allí? Seguir hablando, no dejarnos apabullar en ningún debate, sino llevarlos donde tiene que hacer y utilizar que en el momento en que nosotros estemos hablando, por ejemplo, que lo voy a hacer ahora, de ahora en adelante, Rubén, voy a hablar. Y entonces tú a través de este medio, concho, le sacas afuera lo que yo estoy diciendo en ese momento o lo que pueda decir cualquier otro Correcto, diputado. está en la orden, si lo que Eso hay que hacer. Es Es decir, estoy planteando unas ideas para que sintamos de que sí hay la posibilidad de seguir luchando, porque esto es una lucha. Esto es una lucha. El frente religioso. Bueno, mira, yo veo posiciones extraordinarias de la iglesia y de cura. Sin embargo, yo saqué un tuit hace días en donde yo se lo mandé al Santo Padre. Y yo le pedí al Santo Padre, usted es latino, usted conoce la realidad nuestra. SOS Venezuela, hable duro, con todo el respeto, pero es así. Bueno, entonces, como tú puedes observar, tenemos toda una gama de cosas que podemos hacer y sobre todo dejarnos de egoísmo, sino tener un espíritu realmente de cooperación y de solidaridad entre todos nosotros. Y yo le quiero decir a los sectores populares, porque a veces viene la estigmatización, que si nosotros somos la derecha, que si nosotros somos defensores de privilegios. Mire, olvídense de eso. Privilegio de la nueva burguesía que se ha creado. Nosotros lo que somos hijos de la democracia. Yo soy hijo de un profesor universitario de Mérida. Así de simple. Yo no soy hijo de ningún poderoso, todo lo contrario. Mi papá me formó como mi hermano, a todos nosotros, con el sueldo de profesor de la Universidad de los Andes, que fue decano de la Facultad de Medicina, y en esa época un sueldo de profesor alcanzaba. Y nos graduó al uno de médico, a mí de abogado, al otro de ingeniero, al otro de odontólogo. Soy hijo de una clase media superada, por decir, de Mérida. Y como yo, muchos lo hay. Entonces,
quitémonos ya eso de la cabeza de que no podemos luchar contra un discurso mentiroso. Porque la izquierda nunca ha estado del lado del asesinato de estudiantes, ni de la persecución de periodistas y de sindicatos. Esto no es ningún gobierno de izquierda. En estos últimos minutos, hoy recibimos, vamos a comparar la posición que tuvo la OEA por parte de María Corina Machado con que lo más relevante que pudimos tener es que se obtuvo votos. Antes no se tenía nada por parte de algunos gobiernos. Eso es algo importante. Claro que lo es. Aunque mucha gente se sintió derrotada porque no se vio la discusión o no se vio lo que realmente María Corina dijo exactamente en vivo, donde todo el mundo a nivel de libertad lo tenga. Igualmente ahí hubo una censura. Ahora lo comparamos con la visita de los cancilleres de la UNASUR. Cuéntame. Rubén, te voy a decir una cosa, fíjate. A nosotros nos quitaron el derecho a tener medios de comunicación plurales dentro de la Asamblea Nacional. Cuando a nosotros nos golpearon ese día, el canal de la Asamblea Nacional pusieron la pantalla y miraban al techo. El hemiciclo. Eso es una sesión privada. Y no por eso nosotros dijimos, vámonos de aquí. Sino todo lo contrario, hay que ver cómo hemos hecho miles de cosas, a pesar de que, por ejemplo, el canal de la NTV, que yo me recuerde, ya tengo 3 años de la Asamblea, si me ha entrevistado una vez, es mucho. Y eso fue una vez que me entrevistó para, bueno, los días que me golpearon, para decirme que eso era mentira, que yo me había golpeado solo. Bueno, y yo por eso no he dejado de hablar. O sea, que no nos hayan dejado hablar en el Consejo Permanente de la OEA. Eso no quiere decir nada. Que haya unos países que tomaron una decisión. También ¿No la dejaron hablar? Públicamente. O sea, no la dejaron hablar públicamente. Eso hay que explicarlo. Mucha gente dice, es que no pudo hablar. No, sí pudo hablar. Sí estuvo, ¿no? María Corina, y además, exponiendo sus posiciones y mostró... Y los medios de comunicación nacionales e internacionales se hicieron eco. Ya reseñaron algunas cosas. Entonces, lo único que no fue en ese momento en vivo como quisiéramos en ese momento. Entonces, pero como quisieran mucho. Yo como comunicador hubiese querido, porque ese era un hecho noticioso. Que claro. Si estamos en la OEA, es un hemiciclo donde van todas las naciones, por eso se llama OEA, donde había libertad. Así es. De hecho, no era solamente dejar hablar a una ciudadana sobre un problema en su país, que aprobaran o no de que eso ocurriera. Y hay una cosa que voy a decir aquí, fíjate tú. Claro, nosotros decimos que la OEA no sirve, ¿no? El problema es que la OEA representa gobiernos. Para cambiar eso en la OEA tendríamos que cambiar los gobiernos en América Latina. Claro, hay gobiernos que pudieran tener una posición mucho más clara y no la tienen. Pero tú no le vas a pedir peras al olmo, tú no le vas a pedir a Bolivia o a Ecuador, que son países que están aliados con el gobierno, sus gobiernos que asuman una posición. Pero nosotros podemos exigirle al pueblo de Bolivia. Y nosotros podemos esclarecer bien a la gente del pueblo de Bolivia, porque cuando vengan las elecciones, pues entonces la oposición ahí crezca. O sea, la OEA, el secretario general de la OEA, de verdad, el secretario general de la OEA, que es una persona que está allí por los gobiernos, actúa en función de los intereses de los gobiernos y del gobierno. No por eso quiere decir entonces que nos sintamos desprovistos de protección internacional. No, sí lo hay. Ha habido parlamentos que han decidido, europeos, latinoamericanos, andinos, etc. Yo les digo esta información es para que no perdamos la fe y la esperanza. Te lo vuelvo a decir. Bueno, el día que nos golpearon la pantalla de televisión del canal de la NTV, que para todos nosotros miraba para el techo, y no por eso nos hemos sentido pesimistas, todo lo contrario, hemos dado la lucha. Hasta el punto es que nos quieren allanar la inmunidad, que le hicieron eso a María Corina, porque tuvo el coraje y el valor de decir lo que tiene que decir, pues en representación de nosotros, pues. A mí me ha tocado el papel que me corresponde, y así como me ha tocado a mí, a muchos otros en sus estados, pues. Bueno, y no nos hemos quedado callados porque no nos saquen, o porque de repente nos cuesta que nuestra voz se escuche, porque hoy día, con excepciones, ¿verdad? Hoy los medios no son tan amplios ni tan libres como eran antes, pues.
porque hay una serie de presiones de todo tipo. El Universal lo va a comprar, dice el gobierno. Última Noticia lo compró gente del gobierno, o sea, testaferros que ponen para que compren eso, porque les deben favores al gobierno, porque lograron hacer dinero o negocios con el gobierno. Entonces llegaron y te dijeron, bueno, Rubén, como yo te di a ti de comer en estos negocios, ahora yo quiero que tú seas el frontis para comprar, por ejemplo, Última Noticia, o para comprar Universal. Eso está sucediendo, pero bueno, fe y esperanza, sigamos luchando, organizaciones Y alternativas. si llega alguien en este momento y dice que con fe y esperanza yo no compro un mercado. Es verdad, pero la gente, ok, una harina pan que cuesta hoy 22 bolívares. ¿Estamos yendo nosotros a los barrios a decirle a la gente, mira lo que está pasando? ¿O nos estamos contentando única y exclusivamente en la zona, vamos a decirte, urbanas, medias, a hacer lo que estamos haciendo? No, vámonos a los barrios y vamos a decirle a la gente, bueno, que hay miedo ahí de mucha gente humilde y modesta y trabajadora. Lo hay porque hay grupos armados que los presionan. ¿Que nos puede pasar algo a nosotros? Sí nos puede pasar, pero hay que hacerlo. Es decir, ir allá y decirle, mire señores, la lista de precios. O sea, creo que ese discurso hay que machacarlo. O sea, no solamente es la parte política de violaciones y de persecución, tenemos que ir a ese aspecto que está en este momento afectando el bolsillo de la gente. Para eso se necesita organización. Ahora, la siguiente pregunta ya para este es el tema final, que a muchos también les atañe. Hay una fragmentación también por parte a nivel de lo que era el bloque de oposición desde que te golpearon hasta la fecha. ¿Cómo lograr esa organización? ¿Cómo lograr esos frentes? ¿Cómo lograr esas condiciones? ¿Cómo lograrlo? Yo creo, Rubén, fíjate, mira, yo creo que los partidos tienen que recuperar su organización de base. Eso no es negativo al hecho de trabajar en la unidad. Es necesario, se ha perdido tiempo y además ha habido una cultura antipartido muy fuerte desde hace años y eso no es bueno, porque los partidos son en este momento que no hay medios. Si tú tienes o que hay muy pocos medios o gente de mucho coraje muy limitada, no tan abundante como quisiéramos tenerlo, los partidos son correas de transmisión hacia abajo por sus dirigentes de base. El partido más debilitado que pueda existir tienen un militante en un barrio. Ese es un medio que tenemos nosotros allí para hacer un trabajo de base, así sea con dos más. A un barrio de repente, en un comité, está con una estrategia que es lo que llaman casas del pueblo, la recuperación de los comités locales. Eso es muy importante, porque esos comités locales nuestros, que son 2, 3 o 5 compañeros que están en un barrio pobre, ese es el medio de comunicación que tenemos nosotros allí. Y eso lo tienen que hacer los otros partidos, nuevos o grandes. Eso no se puede descuidar. Esa es una tarea que se puede hacer para ir contrarrestando lo que tú me dices, cómo hacer la organización. En segundo lugar, que efectivamente la política de calle hay que seguirla desarrollando, una política de calle pacífica. Pues. Yo no vengo aquí a decir que hay que tomar la calle y trancar ahí, yo no digo eso, no. Yo estoy hablando de que una política de calle sí, de asamblea, de marchas, aunque la gente diga hasta cuándo las marchas, pero la movilización popular hay que hacerla. Eso no se puede descuidar. Una política en ese sentido. Alberto Carnevali, en el año 52 sacó un documento que se llamó A la Rebelión Civil, en aquel momento llama Acción Democrática. Yo no estoy hablando de eso, de la rebelión civil, pero yo lo que estoy sacando de extractar de ahí algo que él dijo. Una estrategia de ofensiva de opinión pública, dijo él allí, para desenmascarar la dictadura. Y entonces él decía que ningún ADECO, o mejor dicho, decía, todo ADECO tiene el deber de activar en su comité local. Y a los demás que no sean de Acción Democrática, decía él en su momento, establecer una estrategia de acciones coincidentes. Eso hay que hacerlo. En ese sentido ha sido la plataforma de la unidad, estrategias de acciones coincidentes. Muchas veces se marcha separadamente en algunas acciones, pero se deben articular estrategias que nos conduzcan a un objetivo común, que es el rescate de la democracia venezolana. Yo le digo a todos los que me están escuchando, de verdad les hablo con confianza, con el optimismo que uno debe tener, muy consciente de lo que a uno le puede pasar. Arriba hay un Dios que todo lo puede, todo lo ve, y nosotros tenemos que tener mucha fe en esta lucha, no desmayar. A veces nosotros somos muy dados
a desconocer el valor acumulado que tiene la oposición, incluso utilizando esa vía electoral que se cuestiona por la posición que tiene el CNE. Utilizando la vía electoral, la oposición ha logrado mantenerse y crecer, que no es fácil en estos 14 años de improperio y de utilización del poder de la manera más abusiva. Sin embargo, allí está la oposición. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y seguir hacia adelante, seguir trabajando y seguir luchando, llevar este mensaje a los sectores populares. Yo le hago aquí un llamado al movimiento sindical, de verdad que sí, a lo que pueda existir de la CTV. ¿Qué carrizo les pasa a ustedes? ¿Dónde está la CTV? ¿Dónde están los obreros de la construcción? ¿Dónde están los trabajadores de la industria pesada en Venezuela? Los trabajadores petroleros, los que queden pues. ¿Dónde están los obreros de los diferentes sectores sociales, el sector de la salud? ¿Dónde están los trabajadores de la salud? ¿Dónde están los trabajadores al servicio de la administración pública? Ustedes son trabajadores que tienen que luchar sus intereses de clase. Ustedes no pueden estar al servicio ni de un partido ni de un Estado. Ustedes tienen que estar al servicio de su clase. Y en este momento los contratos colectivos están siendo vapuleados. Y hay dirigentes sindicales que los han asesinado por el sicariato sindical. El sector agropecuario no solamente es la agroindustria. Estoy hablándote del peón de las fincas, del pata en el suelo, del campesino que está abajo. Ese campesino que sigue siendo explotado por los dueños de las nuevas fincas que están en manos del gobierno. Hacia allá tenemos que ir. ¿Dónde está el movimiento agrario de verdad de los partidos políticos y de todos los sectores de la democracia? Tenemos que ir hasta allá para rescatar la base agraria fundamental de la democracia. ¿Dónde contactar a la movida parlamentaria que sigue continuado para que nos enteremos de todo lo que pasa? El caso Moai, que todavía no hemos llegado a nada. Bueno, fíjate, ese fue un experimento y sigue siéndolo muy interesante, ¿verdad? Yo he acompañado en algunas cosas, en otras no he podido, pero ahí, por ejemplo, hubo la denuncia de Amoay, hubo la denuncia de la nacionalidad de Maduro, hubo la denuncia en el caso de los agredidos de allá de las industrias básicas de Guayana. Ha habido denuncias, hubo ahí un ejercicio de soberanía democrática, de soberanía popular, justamente con María Corina y otros colegas más allí. Bueno, eso hay que seguirlo haciendo, seguir haciendo el trabajo. Yo de verdad, quizás yo me he meridianizado mucho en esta lucha, ¿no? A veces me dicen, oye, pero tú eres Mérida, ¿no? Primero, a mí me duele mucho Mérida. Segundo, porque yo he sido gobernador allí, soy diputado allí, he sido senador por Mérida. Lo menos que puedo hacer en un momento de crisis en este momento, dar acompañamiento, ¿no? Ayudar. Pero bueno, uno es diputado nacional, ¿no? Y este mismo mensaje, he ido a muchos estados y cumplo mi tarea de llevar el entusiasmo y hay que hacerlo. Es más, aquí me tienes en este programa a la orden siempre y estoy restiado en esta lucha no de ahorita. Yo tengo en esta lucha desde que Chávez llegó al poder. Y mira que yo he llevado plomo porque por miles de circunstancias, pero aquí estamos dando la lucha y ese es el mensaje de esperanza que le digo a todos. Dale, muchísimas gracias al diputado William Dávila por estar aquí. Por supuesto, siempre vamos a tratar de contactar para saber cómo vamos. Y por supuesto, los micrófonos de TNO Radio están abiertos para la movida parlamentaria de todos los diputados que quieran venir a ejercer algún tipo de denuncia o ejercer algún tipo de derecho a palabra a través de este medio. Por supuesto, humildemente, nuestras cabinas y nuestro equipo de trabajo humilde siempre va a estar al trabajar pues por Venezuela y a trabajar por todo lo que estamos pasando en este momento. No, muchísimas gracias. Si tienes alguna red social para que te... Sí, arroba Williams Dávila, ese es mi Twitter, arroba Williams Dávila. Okay. Ahí por favor que yo respondo. ¿Algún correo donde te pueden enviar alguna denuncia? William.davila@gmail.com. Ahí en ese caso sin ese, William, termina en M, .davila@gmail.com. Y repito, el Twitter es @Williams, o sea, terminado en S, Dávila. Mándeme que yo respondo. Dale. Me pongo a veces en las noches, lo que no puedo hacer en el día, pero en la noche respondo. Dale. Muchísimas gracias, William. Esperamos verte nuevamente por aquí. Sí, me gustaría, de verdad se me complicó, teníamos hoy más tiempo para hablar, pero creo que se cumplió el objetivo. Claro, por supuesto que sí. Voy a tratar de, incluso no en el caso mío, se lo voy a decir a otros diputados, de pasarles los datos para que si de repente una sesión que se vea que es importante se pueda por supuesto transmitir de alguna, por supuesto que sí. Por ejemplo, ayer
Por supuesto que sí. No capté, no acaté, pues. Pero he debido haberlo hecho, porque ayer fue un día muy por supuesto, estamos aquí siempre conectados con ustedes. Por supuesto, no le podemos dejarnos sin decirle gracias a la dirección de la estación a cargo de Rafael Casela. Por supuesto que la producción general a cargo de mi persona. Hoy, por supuesto, en cabina y a través de lo que es la asistencia de producción y la productora de este espacio, Jeroen Ruiz. Por supuesto, le vamos a decir que nuestras nuevas redes sociales, no se olviden, antes ya olvídense del grupo. Ahora somos @TNO Radio para todas las redes sociales, pero que usted no se complique. Nos busca por Google, nos busca por Instagram, nos busca por Twitter, nos busca por Facebook. Es TNO Radio, porque en TNO Radio llegamos a tu ritmo. Nos vemos mañana, por supuesto, con otra perspectiva, con otra visión. Y hasta mañana.